Ok. Vamos a empezar entonces. De todos modos, les voy a pasar las diapositivas de las clases. Y ahorita me interesa más que tomen notas personales y que si tienen duda en cualquier momento me puedan interrumpir para que las vayamos aclarando. Si quedara alguna duda en una siguiente ocasión, pues también me la pueden hacer. Entonces, pues vamos a empezar. Y ya que tengan oportunidad, les quisiera pedir de favor si platicaran con sus compañeros, porque necesitamos fijar la fecha del examen. No sé qué otro día de esta semana o a principios de la siguiente semana estarían disponibles y en qué horario para que pudiéramos aplicar el examen. Okay. Doctora, es que esta semana y la próxima tenemos exámenes finales nosotros. Ok. Bueno, es que le comenté a la doctora Guadalupe que necesita las calificaciones para la próxima semana. Entonces, necesitamos que busquen un espacio de 1 hora para poder aplicarles el examen. A lo mejor el lunes o el martes, para que tengan oportunidad de checar las clases y de estudiar el fin de semana y podamos aplicar el examen. ¿Sí? Perdón, me voy conectando y no alcanzo a escuchar como dijo, doctora. Sí, les comentaba que tenemos que entregar calificaciones la próxima semana. Entonces, el módulo de inmunología va a constar de 3 clases y les estaba comentando a sus compañeros que se pusieran de acuerdo de favor en un horario en el que el lunes o el martes podamos aplicar el examen. Con 1 hora es suficiente. De hecho, yo creo que lo van a terminar antes, pero vamos a dejar ese espacio de 1 hora. Entonces, para que por favor se pongan de acuerdo. Y bueno, les comentaba también que ahorita me interesa que tomen notas personales y si tienen alguna duda me pueden interrumpir. Les voy a pasar las clases, entonces no es necesario que copien todo, sino más bien lo que van entendiendo o si no, si tienen alguna duda. Gracias. Sí, luego hay baja señal aquí por el hospital, entonces pues van a tener de respaldo las clases por si llegaran a desconectarse. Y ya sea que aquí en la clase o también a mi correo electrónico me pueden escribir para alguna duda. De acuerdo, gracias. ¿Ahí ya ven bien todos la presentación? Sí. Ok. Bueno, en este módulo vamos a platicar de cómo se desarrolla el sistema inmune en las etapas tempranas de la vida. Yo soy Gabriela González Pérez y trabajo en el Departamento de Fisiología y Desarrollo Celular en la Torre de Investigación del INPER. ¿Alguno recuerda acerca de los órganos del sistema inmune? Pues sí, la médula ósea tal cual, el timo, el vaso y las células. Bueno, los ganglios. Ok. ¿Alguien recuerda por qué los clasificamos en primarios y secundarios? Por su participación en la respuesta inmune, algunos siendo como tal cual el primer sitio de acción o de respuesta celular y los segundos que intervienen después. Ok, muy bien. Entonces, los órganos del sistema inmunológico están clasificados en primarios y secundarios. Los primarios son aquellos órganos donde se producen las células inmunes, que son la médula ósea y el timo.
En el caso del timo, es un órgano donde los linfocitos T inmaduros viajan para concluir ahí su proceso de diferenciación. En el caso de los órganos secundarios, tenemos al vaso, a los ganglios linfáticos que tenemos alrededor de todas las zonas del organismo, y a unas conocidas como placas de Peyer que se encuentran en el intestino. Estos órganos linfoides secundarios, aquí es donde ocurre el inicio de las respuestas inmunológicas, donde las células presentadoras de antígeno van a activar esas células en particular que van a ir a defendernos contra agentes extraños. Y ahí es donde empieza todo y donde se pueden expandir las células y a su vez estimular o activar a otras células para que trabajen todos de manera orquestada. Bien, dijimos que en la médula ósea es donde se producen las células inmunes. Entonces, aquí en la médula ósea tenemos un precursor que le llamamos célula madre hematopoyética. Y a partir de esta se van a diferenciar a precursores mieloides o linfoides. El precursor mieloide pues, nos va a dar origen a los granulocitos, entre los que tenemos a los basófilos, a los eosinófilos y a los neutrófilos. Y estos, pues, su nombre viene de que precisamente tienen varios gránulos en su citoplasma. También del precursor mieloide tenemos a los glóbulos rojos, a las plaquetas y a los monocitos. Y dentro del precursor linfoide tenemos a las células T, o también conocidas como linfocitos T, las células B o linfocitos B, y a las células asesinas naturales, o también conocidas como células NK. Entonces, una vez que se lleva a cabo este proceso de diferenciación de la célula madre hematopoyética a estas células del sistema inmunológico, estas son las que ya encontramos en su forma madura en la periferia, en la sangre. Ahora bien, las células del sistema inmune, de manera didáctica, las hemos clasificado como en aquellas que son de la inmunidad innata, que es la respuesta primera que despierta en el organismo, es decir, la primera línea de defensa, y la inmunidad adaptativa, que es una que ya es más especializada. Entonces, dentro de la inmunidad innata tenemos a células del tipo de granulocitos, como pueden ser los neutrófilos, las células dendríticas. Tenemos también a los monocitos, a los macrófagos, y hay un tipo de células que se les conoce como células linfoides innatas, que han sido descubiertas más recientemente. Dentro de la inmunidad adaptativa, pues tenemos únicamente a los linfocitos T o a los linfocitos B, que son de los que vamos a platicar hoy con más detalle. Vamos a ver entonces que a través de las diferentes etapas de la gestación, vamos a ir observando cómo van apareciendo las células inmunes en el feto y cómo se mantienen estas a lo largo de la vida temprana y hacia la pubertad. Entonces, aquí tenemos clasificados en la parte superior los trimestres del embarazo, luego el nacimiento al año y enseguida de los 2 años a los 12 años de vida. Y en la parte superior tenemos a las células de la inmunidad innata, que son monocitos macrófagos, células dendríticas, neutrófilos y células NK. Y en la parte inferior a las células T y a las células B, que son de la inmunidad adaptativa. Entonces, como pueden observar, las primeras células en aparecer en el feto son monocitos macrófagos y células dendríticas. Estas van a ir incrementando
en cantidad conforme va avanzando la vida, alcanzando sus niveles máximos, pues cuando ya están en infancia y en la pubertad. Aquí también, y esto es en general para todas las células inmunes, la funcionalidad de las células es baja al principio, desde la etapa fetal y el primer año de vida, y ya enseguida empiezan a alcanzar su funcionalidad total. Entonces, observamos que hacia el segundo trimestre del embarazo empiezan a aparecer con un mayor número de los linfocitos, macrófagos, células dendríticas. Luego tenemos que alrededor del tercer trimestre empiezan a aparecer neutrófilos y células NK en mayor frecuencia. Y estos linfocitos T y B también empiezan a aparecer alrededor del tercer trimestre del embarazo. Ahora bien, en los neonatos vamos a ver que las células T están clasificadas de acuerdo a una función particular que tienen, y las han clasificado de acuerdo a su función y citocinas que producen en varios tipos. Y en general, lo que observamos aquí es que las células T que van a estar más presentes en el neonato van a ser los de TH2 y los de tipo regulador. Y las células TH1 van a estar muy disminuidas al principio. Y vamos a ver ahorita más a fondo por qué ocurre esto. Esto es en la etapa fetal y en el primer año de vida. Ya después se invierten estas frecuencias, y ya a partir de los 2 años de vida tenemos más TH1 y menos TH2 y T reguladores. En esta gráfica lo que quiero que observen es las células que tenemos marcadas en naranja. En naranja están células que permiten al sistema inmune del neonato no sobrereaccionar, para que no haya una inflamación excesiva, ya que como al momento del nacimiento es cuando se empieza a exponer a agentes extraños, si estuviera trabajando al 100% el sistema inmune desde un principio, podríamos tener respuestas adversas que podrían conducir a una inflamación excesiva y a la muerte. Es por eso que el sistema inmune al principio de la vida tiene como muchos frenos, es decir, células que van a participar para evitar que haya una activación excesiva. Y dentro de estas tenemos entonces a las células eritroides, que expresan una molécula que se conoce como CD71. También tenemos a células mieloides supresoras, que se abrevian como MDSCs, a los linfocitos T reguladores, que como dijimos van a estar muy presentes en las primeras etapas de la vida, y a los linfocitos B reguladores. Entonces es importante saber que hay una gran presencia de células reguladoras al principio para poder evitar una inflamación excesiva, mientras el sistema inmune se va entrenando poco a poco a responder a los diferentes antígenos o sustancias extrañas que se encuentran. Vamos a empezar a ver a los linfocitos T. Comentamos entonces que los linfocitos T forman parte de las células inmunes adaptativas. Para que el linfocito T pueda activarse, se requieren 3 señales, y para que pueda activarse participa una célula que se le conoce como célula presentadora de antígeno. En esta fotografía están observando a una célula dendrítica, que es la célula presentadora de antígeno más potente, la que es capaz de estimular a linfocitos cuando se les denomina vírgenes, es decir, cuando todavía no han encontrado nunca a un antígeno extraño. Con antígeno nos vamos a referir a cualquier agente extraño al organismo. Entonces, la primera señal para que se active ese linfocito T es que esa célula presentadora de antígeno
haya estado patrullando diferentes partes del cuerpo, haya capturado ese antígeno, lo haya procesado y haya hecho a partir de las proteínas pequeños péptidos que le va a presentar en una molécula que se le conoce como complejo principal de histocompatibilidad o abreviado como MHC. Y por parte del linfocito T puede reconocer ese péptido a través de una molécula que está presente en la superficie que se le conoce como receptor de la célula T, o PCR. Entonces, este primer reconocimiento de antígeno es la primera señal. Ahora, como una medida preventiva, hay una segunda señal que le dice a la célula, ¿procede a activarte o no? Esta es una señal que se le conoce como de coestimulación, que es como darle un semáforo verde a la célula para que siga su proceso de activación y proliferación y diferenciación. En este caso, la célula dendrítica presenta en su superficie las moléculas de coestimulación, de las más conocidas, pues son una que se conoce como CD80 y CD86, y por parte del linfocito T tenemos el receptor CD28. Y finalmente, dependiendo del microambiente en el que se active este linfocito T, y esto es dado por moléculas muy pequeñitas que se denominan citocinas, que vamos a ver en una siguiente clase, es como se va a moldear esa respuesta. Tenemos entonces en este diagrama a los linfocitos T en la parte de reconocimiento de antígeno. Pueden observar aquí que tenemos a los linfocitos T CD4 y a los linfocitos T CD8. Esas son las dos principales subpoblaciones de linfocitos T. Y dijimos que la célula presentadora de antígeno, que está representada como la que está al centro, le va a presentar esos pequeños pedacitos del antígeno en forma de péptidos. En el caso de la célula CD4, este péptido se presenta en una molécula que se le llama de clase 2 del MHC, mientras que en el caso de los CD8 se le presenta a través de la molécula de clase 1. ¿Y esto de qué depende? Pues del tipo de antígeno que procesó la célula dendrítica, por ejemplo. Si es un antígeno que surgió a través de que la célula dendrítica fagocitó, es decir, incluyó en su citoplasma una bacteria, entonces se va por la vía del MHC2 y activa el CD4. Pero si, por ejemplo, se trata de un virus que ingresa a la célula y está allá adentro, o una bacteria que solamente puede vivir en el interior de una célula, por ejemplo, las bacterias intracelulares, estas como ya tienen mecanismos para entrar, se van por otra vía de procesamiento en donde van a ser presentadas en moléculas de clase 1 y activar las respuestas de linfocitos CD8, o que también conocemos como citotóxicas. Entonces, aquí lo que es muy importante recordar es CD4 se activan en presencia del complejo presentado en el contexto de moléculas de MHC clase 2 y CD8 en el contexto de moléculas del MHC clase 1. Hay que aprendernos estos pares. ¿Okay? Ahora, en la parte central tenemos a las que les había comentado, que son como los semáforos verdes de que se puedan seguir activando las células, que son el CD80 y 86, que es lo mismo que esta abreviación que dice B7.1 o B7.2. Y por parte de la célula T, pues tenemos este receptor que se conoce como CD28. Pero también debe de haber frenos una vez que ya se llevó a cabo la respuesta para poder apagarla. Y entonces también aquí les quiero mostrar que existen estas moléculas que una vez que ya se culminó la respuesta y no queremos que haya una activación permanente,
y le dicen a la célula, ya terminó todo, ya te vas a apagar. Entonces, hay unos receptores que en vez de ser de coestimulación, es decir, en vez de activar, son de coinhibición, es decir, que paran las respuestas. Y las más conocidas son PD1 y CTLA4, estos receptores por parte de la célula T, y los ligandos son ligando de PD1 y aquí, como pueden observar, esta molécula CD80 y 86 se repite, o sea, esta molécula puede unirse tanto a un receptor de coestimulación como CD28 como a un receptor de coinhibición como CTLA4. ¿Y qué es lo que dicta esta diferente respuesta? Es que ya al final de la respuesta disminuye en la célula T la expresión de CD28 e incrementa la expresión de CTLA4. Entonces, de esta manera, ahora se favorece más la unión al receptor de inhibición. Y dijimos que una tercera señal, es decir, la señal final, la que va a dar toda la plasticidad que existe dentro de las células T, ese es el microambiente de citocinas. ¿Ustedes han oído hablar de las citocinas? Sí, doctora. ¿De cuáles se acuerdan? 1, 10, 8, principalmente. ¿Y se acuerdan que hay unas citocinas que les llaman más como de inflamatorias y otras que son antiinflamatorias? Sí, pero le mentiría en decirle cuáles son cuáles. Ok, con eso las vamos a ver con más detalle, pero no sé si han escuchado ustedes de las respuestas TH1, TH2, TH17, T regulador. ¿Sí han escuchado o...? En algún momento en la carrera, doctora, pero no lo recuerdo muy bien. Ok, entonces, aquí lo que quiero que se lleven a casa o que recuerden es que dependiendo de las citocinas que están presentes en el medio al momento de la activación, se va a producir un diferente tipo de linfocito. Entonces, ahorita no los vamos a ver con detalle porque lo vamos a ver un poquito más adelante, pero dentro de las células CD4 y CD8 vamos a tener estos diferentes tipos de subpoblaciones y ustedes nada más recuerdan que está dado por las citocinas que estaban presentes en su medio y cada una de estas subpoblaciones va a tener una diferente función y va a poder secretar a su vez un diferente tipo de citocina. Entonces, hablando ya más a detalle de lo que es el ciclo de vida de un linfocito T, tenemos diferentes estadios de diferenciación. ¿Han oído ustedes hablar de las células vírgenes, efectoras y de memoria? Sí, doctora. Ok. Las células vírgenes son aquellas que todavía no han visto el antígeno para el cual es específico su receptor de célula T. Y estas requieren ser activadas, como dijimos, por una célula presentadora de antígeno, que en este caso el ejemplo más claro es la célula dendrítica. Entonces, aquí tenemos esa célula virgen. Si la célula dendrítica le presenta el antígeno y tiene además su señal de coestimulación y su citocina, su microambiente de citocinas, entonces esa célula te va a poder proliferar y va a poder adquirir un estado de diferenciación que se le conoce como célula efectora. Eso, como su nombre lo dice, es el estado en el que la célula va a poder activar a otras células, producir a su vez citocinas, eliminar células infectadas, es decir, todo lo que tengo que hacer para poder eliminar a ese agente extraño. Y como dijimos, una vez que se eliminó el agente extraño, hay que parar esa respuesta para que no haya una inflamación excesiva. Entonces, a través de mecanismos de inhibición y a través de la inducción de una muerte celular programada, la mayoría de esas células efectoras, cuando ya cumplieron su función, se van a morir.
y solamente van a lograr sobrevivir algunas células que van a recibir señales de supervivencia, que son las que conocemos como células de memoria. Esas células de memoria tienen la característica de que al haber visto ya el antígeno, si se llegara a encontrar nuevamente con ese antígeno, ya va a poder responder de una manera más rápida y eficiente en comparación con una célula virgen. ¿Por qué? Porque ya va a tener preformadas ciertas moléculas, porque ya va a recordar al antígeno, y este tipo de células de memoria son las que se generan cuando nos vacunamos. Entonces, es por eso que si llegáramos a enfermarnos, podemos responder rápidamente y eliminar a ese agente extraño. Entonces, hay que recordar, son células vírgenes, se activan, proliferan, se convierten en células efectoras. Cuando se elimina el antígeno, la mayoría de las células efectoras mueren y solo algunas llegan a sobrevivir para formar esas células de memoria que, si llega a encontrarse nuevamente el antígeno, pueden responder de manera más rápida y eficiente. Tenemos aquí un diagrama que resume de manera general cuáles son las funciones de los linfocitos CD4 y los linfocitos CD8. Entonces, aquí en la parte 1 tenemos lo que podría ser un antígeno. Tenemos a parásitos, tenemos a bacterias, a virus, o cuando nos vacunamos. Y tenemos aquí, y algo que les dije que tenemos que recordar, que las células CD4 reconocen el antígeno en la molécula de clase 2, que está representada por esta molécula negra que tiene como dos patitas. Mientras que la célula CD8 reconoce ese antígeno en la molécula de clase 1, que solamente tiene una patita larga. Entonces, la célula CD4, algunas de las principales funciones que cumplen es que van a ayudar a la activación de las otras células de la inmunidad adaptativa, que son las células B, y eso es a través de facilitar que estas células B produzcan anticuerpos. Y esos anticuerpos, a su vez, van a poder unirse y neutralizar a patógenos, que en este caso, pues, el ejemplo es una bacteria. Ahora bien, otro ejemplo es que estas células T produzcan citocinas de tipo inflamatorio. Las citocinas de tipo inflamatorio lo que van a hacer es reclutar a otras células, por ejemplo, los macrófagos o los neutrófilos, y al reclutarlos y activarlos, se va a facilitar que puedan degradar a estos patógenos. Por su parte, las células CD8, que también conocemos como citotóxicas, estas se encargan de eliminar células infectadas. Células infectadas, por ejemplo, con virus o con bacterias que se encuentran en el interior de las células. Aquí tenemos un diagrama general donde podemos ver algunas de las principales subpoblaciones de linfocitos TCD4. Aquí en la parte izquierda pueden observar que están las diferentes combinaciones de citocinas que están presentes en el ambiente para que se produzca este particular tipo de subpoblación. Entonces, si en el momento de la activación estaba presente interleucina 12, se va a diferenciar hacia una célula de tipo TH1. Esa célula de tipo TH1 se caracteriza principalmente porque produce una citocina que se conoce como interferón gamma, y esta interferón gamma activa a macrófagos para que eliminen bacterias intracelulares. Por otra parte, si estaba presente en el ambiente interleucina 4, se producen las células de tipo TH2, y estas células de tipo TH2 pueden producir, por ejemplo, interleucina 4, que activa a macrófagos para eliminar a parásitos.
Estaba presente interleucina 6 e interleucina 21 al momento de la activación, se forman esas células que se llaman T foliculares. Las T foliculares producen citocinas como IL-21 y L4, y estas células expresan moléculas que le sirven a la activación de las células B para que puedan generar los anticuerpos. Entonces, las T foliculares son las que particularmente las que se van a encargar de ayudar a los linfocitos B a producir anticuerpos. Está presente interleucina 6 y TGF-beta, entonces se forma la subpoblación de TH17. Y esto produce interleucina 17, que atrae a neutrófilos, o interleucina 22, que induce la producción de péptidos antimicrobianos. Por su parte, sí, en el momento de la activación estarán presentes citocinas más del tipo antiinflamatorio, como es el TGF-beta o la interleucina 10. Entonces se forman a los que les llamamos linfocitos T reguladores, que como su nombre lo dice, se encargan de inhibir respuestas inmunes, ya sea a través del contacto con las células o a través de las citocinas, como la interleucina 10. Esto es en general, pero en las etapas tempranas de la vida vamos a ver que la funcionalidad de estas diferentes subpoblaciones es baja o deficiente, y vamos a ver qué implica eso. Por ejemplo, dijimos que las células TH1 se encargan de responder contra patógenos intracelulares, y en los neonatos estas células de tipo TH1 casi no se forman, y eso es porque hay una represión de los genes que hacen que esas células se diferencien hacia este tipo de respuesta. Entonces, casi no hay TH1 y por lo tanto hay pocas células que puedan actuar contra patógenos intracelulares. Es por eso que los patógenos intracelulares son muy susceptibles los neonatos de ese tipo de infecciones. La respuesta que está más favorecida en los neonatos es la del tipo TH2. Y este tipo de respuesta es el tipo de respuesta que también se da cuando hay una alergia. Entonces, en cierta manera, los neonatos están más propensos a las reacciones alérgicas. Lo que habíamos comentado también es que el tipo de células de tipo regulador están muy presentes en las etapas tempranas de la vida, y esto es para que permita regular y evitar la inflamación excesiva. Entonces, hay que recordar, TH2 y T regulador son las que están más predominantes en el neonato, mientras que las TH1 están disminuidas. Y en el caso de los T foliculares, que son las que ayudan a la activación de los linfocitos B, tenemos que estas se encuentran bajas estas respuestas. Es por eso que la activación de linfocitos B, la producción de anticuerpos, está limitada en los neonatos. Aquí a manera de resumen tenemos entonces que en el neonato, aquí van a observar, dependiendo del grosor de la flecha, cuáles serían el tipo de células que están más presentes o menos presentes. Entonces dijimos, están poco presentes TH1, entonces hay baja protección contra patógenos intracelulares, y también están bajos los linfocitos T foliculares, entonces hay una falta de ayuda a linfocitos B y una menor cantidad de anticuerpos. ¿Y cuáles están más presentes? Las de tipo TH2, hay más propensión a enfermedades alérgicas. También tenemos que están mucho más presentes los linfocitos reguladores, y entonces este freno impide que se activen células,
y esto nos puede afectar la respuesta de ciertos patógenos o la respuesta contra ciertas vacunas. Ahora que ya platicamos de los linfocitos Th1 y Th2, me van a poder entender mejor esta diapositiva, donde lo que quisiera comentarles es que estamos hablando ahorita del sistema inmune del neonato, pero hay que recordar que también es importante el sistema inmune de la madre. Y para que la madre pueda cursar con un embarazo de manera adecuada, debe de haber cierto tipo de respuesta también en la madre para que no rechace al feto. Entonces, en el primer trimestre del embarazo hay una respuesta de tipo Th1. Ahí hay mucha inflamación y hay remodelación de los tejidos y ahí surge la implantación. Entonces se requiere de ese tipo de respuesta de tipo inflamatorio. Pero ya una vez que está implantado el feto, en el segundo trimestre tenemos que cambiar la respuesta hacia una respuesta de tipo Th2, es decir, que no haya una inflamación excesiva, y esto es para que permita el crecimiento del feto. Ahora bien, cuando ya se acerca el nacimiento del niño, se vuelve a revertir la respuesta. Ahora necesitamos nuevamente inflamación para que pueda darse la labor de parto. Y entonces ahí vuelve la respuesta de tipo Th1. Entonces, así como en resumen, primer trimestre es Th1, luego segundo trimestre es Th2 para permitir el crecimiento fetal, y en el tercer trimestre nuevamente necesitamos inflamación para que lleve a cabo la labor de parto. Creo que nos va a cortar la sesión como a los 30 o 40 minutos, no, a los 40 minutos creo, entonces vamos a desconectarnos ahorita y nos volvemos a conectar, ¿sí? Doctora, ahorita apareció, bueno, hace rato una cosa que decía que ya tenía minutos ilimitados, pero como usted diga, doctora. Ah, bueno, si se llega a cortar, nos volvemos a conectar, ¿sí? Ok, Para doctora. poder terminar esta parte. Así como tenemos diferentes subpoblaciones de linfocitos CD4, también tenemos diferentes subpoblaciones de linfocitos TCD8 o citotóxicos. Y aquí es básicamente el mismo tipo de citocinas que están presentes en el ambiente lo que va a generar las diferentes poblaciones. Entonces, tenemos los linfocitos citotóxicos 1, que son semejantes en cuanto a las citocinas que los produjeron a los TH1, el TC2 que es semejante al TH2, el TC17 que es semejante al TH17 y el CD8 regulador que es semejante al desregulador. También van a haber otros tipos de células TCD4 y CD8, nada más que no los quiero abrumar ahorita con tanta cosa. Estos son los principales, pero por ejemplo aquí pueden ver el TC9. Cada vez que van apareciendo diferentes células que ven que secretan diferentes citocinas, pues van apareciendo más subpoblaciones. Y aquí el TC9 o el T cooperador 9 se caracteriza por producir IL9. Entonces, con que sepan TH1, TH2, TH17, T regulador y T folicular, que son los principales, pueden entender la mayoría de las funciones. Ahora, en el caso de los linfocitos CD8, dijimos que lo que se encargan es de eliminar células infectadas con virus o células que están infectadas con bacterias intracelulares. Aquí lo que estamos viendo es una comparación de cómo son esos linfocitos CD8 en neonatos en comparación con los adultos. Aquí tenemos que la primera característica nos habla acerca del repertorio de la diversidad. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuántas células específicas para diferentes virus o bacterias intracelulares tiene un niño en comparación con un adulto?
Entonces, como podemos ver, el adulto, como ya ha tenido contacto con varios antígenos, pues tiene un mayor repertorio. Es decir, que puede responder a más diferentes cosas. Una menor respuesta a antígenos virales en comparación con los adultos. Y como algunos están empezando a ver antígenos, pues van a tener un menor número de células de memoria en comparación con el adulto. Ahora, cuando hablamos ya de la función, una de las principales citocinas que producen los linfocitos CD8 son el interferón gamma y la interleucina 8. Entonces, en los neonatos, como ya comentamos en el caso de los CD4, la respuesta de tipo TH1 está muy limitada. Y el TH1 recuerdan que produce el interferón gamma. Pues lo mismo sucede con el CD8, también está muy limitada su producción de interferón gamma en comparación con el adulto. Es por eso que pueden responder menos a antígenos virales o bacterias intracelulares. Y además tienen más presentes las células del neonato moléculas que impiden su activación. Aquí en moradito pueden observar al receptor PD1 y CPLA4. ¿Se acuerdan que dijimos que habían receptores de coinhibición? Es decir, que impiden la activación. Entonces estas células del neonato tienen muchas más células, moléculas, de coinhibición. Y otra cosa que tienen diferente es la afinidad, es decir, con qué fuerza se va a unir ese receptor de la célula T al antígeno. Entonces, las células TCD8 del neonato tienen una menor afinidad en comparación con las células del adulto. Todo esto en conjunto que nos explica por qué las respuestas virales son deficientes en los neonatos. Ahora vamos a platicar un poquito de las células B. Las células B las conocen seguramente más por su función de producir anticuerpos. Al igual que en el caso de las células T, estas células B tienen el proceso de diferenciación de que van de virgen, efector y memoria. En el caso de la célula B, también requiere ser activada por una célula presentadora de antígeno, como es la célula dendrítica. Y aquí entra en juego esta célula operadora, que recuerdan que dijimos que es la célula operadora folicular, que es la que le va a dar ayuda al linfocito B para que pueda diferenciarse hacia una célula plasmática, que es la que va a producir los anticuerpos. Entonces, dentro de las funciones de las células B vamos a tener principalmente tres. Una, diferenciarse de las células plasmáticas productoras de anticuerpos. Diferenciarse hacia células de memoria, también que puedan producir diferentes tipos de anticuerpos. O diferenciarse hacia las células de tipo regulador. Ahorita no vamos a comentar sobre los anticuerpos porque vamos a ver eso en la última clase, que es la de factores solubles, pero hay que comentar en general cómo es la diferenciación de esta célula B, y vamos a ver en esta diapositiva que también existen cuestiones que impiden que las respuestas de anticuerpos en los neonatos sean eficientes. Entonces, ¿qué tienen de particular las células de los neonatos? Dijimos que en los órganos linfoides secundarios es donde se lleva a cabo las respuestas. Algunos de los órganos linfoides secundarios se encuentran presentes células dendríticas que están ejemplificadas como esta celulita morada con patitas. Y entonces, una de las características que tienen los neonatos es que esta red de células dendríticas que estarían encargadas de activar a los linfocitos B en los centros terminales es muy inmaduro, entonces casi no hay células que puedan activar a estas células.
Además, estos centros germinales pues tardan más en aparecer en los neonatos y lo que se ha observado es que los que llegan a activarse tienen una mayor preferencia a diferenciarse hacia células de memoria que hacia células plasmáticas. Las células plasmáticas, como recordarán, dijimos que son las que producen los anticuerpos. Además, si se llegan a producir estas células plasmáticas productoras de anticuerpos, son de muy corta vida, ya que en la médula ósea es donde se producen factores de supervivencia para que puedan formarse o puedan subsistir estas células plasmáticas hacia células de larga vida, y estas señales en el neonato están faltantes. Entonces, lo que se favorece más son respuestas de memoria, y si se producen células plasmáticas, estas son de corta vida. Entonces, estas serían algunas de las características del neonato. Tenemos que a través de la madre se le pueden pasar anticuerpos al feto y al bebé. Y estos anticuerpos maternos, si bien pueden proteger al bebé contra algunas infecciones, porque son anticuerpos de memoria que la madre generó cuando se infectó o se vacunó, también se ha observado que pueden bloquear esta diferenciación de los propios linfocitos B del bebé. Y esto puede ser a través de que neutralicen, por ejemplo, en vacunas de virus que se les apliquen a los bebés, o que bloqueen esos sitios que tiene que reconocer el linfocito B, o que inhiban la diferenciación de estas células asociadas de memoria plasmática. Entonces, hay que recordar que los anticuerpos maternos sí nos pueden ayudar, pero también pueden restringir al principio de la vida ciertas respuestas de los linfocitos B del bebé. Para terminar esta sesión, quiero platicarles acerca de la microbiota intestinal. ¿Ustedes han oído hablar de la microbiota intestinal? Sí, doctora. En general, pues va a, digamos, determinar la respuesta inmune que va a tener el paciente desde el nacimiento hasta el resto de su vida en la edad adulta. Y pues va a ser muy diferente, por ejemplo, si el bebé nació por parto, si nació por cesárea, si estuvo expuesto al contacto piel a piel, y si después en la etapa neonatal estuvo expuesto a antibióticos, a lactancia materna. Sí, muy bien. ¿Alguien recuerda cuáles son de las principales funciones de la microbiota intestinal? ¿Recuerdan? Creo que en parte es la de la producción de la vitamina K, la de los alimentos, y la propia colonización para protección contra otras bacterias. Exacto. Entonces, dentro de las funciones de la microbiota intestinal es estas bacterias buenas o bacterias comensales, al estar ocupando un nicho, es decir, el intestino, pues impiden que puedan establecerse bacterias patógenas. Pero esa sería una función. Otra función es que nos ayudan al metabolismo y a la digestión de los nutrientes que consumimos en la dieta. Entonces nos ayudan a metabolizar y a obtener energía. Y también nos ayudan a sintetizar, por ejemplo, como comentó su compañera, vitaminas que por sí mismas no podemos sintetizar. Esa sería una segunda función de la microbiota intestinal. Otra función que tienen es ayudar al desarrollo del sistema inmune. Y ahorita vamos a comentar qué es lo que pasa si alteramos esta microbiota intestinal. Entonces, esas serían como tres de las principales funciones. Evitar el establecimiento de bacterias patógenas, ayudarnos a metabolizar nutrientes o a producir vitaminas,
y ayudarnos en el desarrollo del sistema inmunológico. Ahora, aquí observamos una gráfica donde tenemos ejemplificado cómo es el desarrollo del microbioma desde el nacimiento hasta la edad de 3 años. Entonces, en estos círculos que observan en el nacimiento, en los 6 meses y entre los 2 y 3 años de vida, ¿qué es lo que pueden observar ahí? ¿Qué me podrían decir? Pues que va aumentando y va haciendo así como más variado, por así decirlo. Ajá. Entonces, y pareciera que hubiera ya ahí como componentes inmunes más que bacterias únicamente conforme van creciendo. ajá. Aquí nos están refiriéndose solamente a bacterias. Por ejemplo, aquí estos que están como bolitas juntas son a los que les llamamos, ¿se acuerdan? Streptococo. Y estos podrían ser cocos sencillos, los verdes por aquí. Y sí tenemos más tipos de bacterias y más diversidad del sistema inmunológico. Entonces, existe todavía mucha controversia entre si los fetos están expuestos al microbiota de la madre o no. Y realmente no se han podido aislar como bacterias como tal, sino lo que se ha logrado recuperar o censar es DNA de bacterias. Sin embargo, en los últimos estudios que se han realizado, a la conclusión a la que se ha llegado es que ese DNA bacteriano que se ha encontrado en muestras, por ejemplo, de mecomio o de líquido amniótico o de placenta, pueden ser más el resultado de una contaminación de la muestra al momento de la toma o del procesamiento de esa muestra ya en el laboratorio, por ejemplo, por contaminación de los reactivos o en las unidades de secuenciación, cuando se llegan a contaminar las muestras con muestras de otros estudios donde ya la cantidad de bacterias es muy abundante. Entonces, en general, lo que se acepta hasta el momento es que en la etapa fetal no está expuesta el bebé a bacterias, sino que el primer encuentro que va a tener ese bebé con las bacterias va a ser al momento del nacimiento. Y puede que lleguen a ustedes a escuchar de la diversidad alfa a cuando lleguen a escuchar del microbioma intestinal. Esta diversidad alfa se refiere a el grado de diferentes tipos de bacterias va a tener una misma persona. Ajá. Entonces, aquí si hablamos de la diversidad alfa, pues lo que podemos concluir es que la diversidad alfa es muy baja al momento del nacimiento, es decir, que hay muy pocos diferentes tipos de bacterias en comparación con los 2 o 3 años, que es cuando se dice que ya se ha establecido la mayoría de las bacterias que van a formar parte de ese niño en la infancia y en la edad adulta. Entonces, hay menos bacterias al momento del nacimiento y se alcanza, digamos, la máxima diversidad alrededor de los 2 o 3 años. Ahora, la diversidad beta se refiere a si comparamos a una persona con otra. Entonces, lo que se ha observado es que en las primeras etapas de la vida hay mucha variabilidad entre los individuos. Y esto vamos a ver que es porque existen muchos factores ambientales del bebé y de su mamá que influyen en las primeras etapas de la vida en cómo se establece esa microbiota. Entonces, digamos que al principio hay muchas diferencias. Pero una vez que ya la microbiota es estable, alrededor de los 2 a 3 años, entonces ya se van haciendo paralelas diferentes menores. Ahora, en cuanto a la microbiota intestinal, no sé si recuerdan de sus clases de microbiología, si les llegaron a hablar de los filos, los géneros, las familias, las especies, que es como ir yendo de lo general a lo muy particular en cuanto a las bacterias. Lo más general, es decir, lo que se encuentra como el tope, es el filo.
Y de los filos bacterianos tenemos 4 filos, que es el de proteobacterias, bacteroidetes, firmicutes y actinobacterias. Entonces, aquí, siguiendo con la gráfica, al nacimiento tenemos una mayor abundancia de bacteroidetes, de proteobacterias y de actinobacterias. Y los firmicutes van a ir incrementando conforme avanza la edad. Mientras que bacteroidetes, perdón, actinobacterias y proteobacterias van a ir disminuyendo. Los bacteroidetes van a ir incrementando. Ahora bien, como ya comentaban también, hay diferentes factores que influyen para que se establezca la microbiota. Y aquí tiene que ver, por ejemplo, el estado de salud de la madre. ¿Por qué es importante la microbiota del intestino de la madre? Porque se ha observado que a través de la leche materna, el bebé puede tener contacto con bacterias que están presentes en el intestino de la madre. Estas bacterias del intestino pueden llegar hasta la leche materna. Ahora, si la mamá tiene alguna infección de tipo urinario, vaginal o infección a nivel de las encías, estas bacterias sí pueden alcanzar al feto, pero esos son solamente como resultado de una infección, no de manera natural. Y lo que se ha observado ya también es que existe un diferente tipo de microbiota dependiendo del tipo de nacimiento. Y es un parto. En las bacterias que se han visto más enriquecidas en estos bebés son los lactobacilos, que se encuentran presentes en la vagina de la mamá, mientras que si se dio el nacimiento por cesárea, encontramos bacterias que están más presentes en la piel, como podrían ser los estafilococos y Propionibacterium. También, dependiendo del tipo de dieta, es el tipo de bacterias que se van enriqueciendo. Y el bebé recibe lactancia materna, puede haber más bacterias de tipo de bifidobacterias y lactobacilos en comparación con los que tienen fórmula. Y también cuando empieza la introducción de los alimentos sólidos alrededor de los 4 a los 6 meses, también ya van enriqueciéndose esta microbiota con bacteroides y clostridias. Y dijimos que alrededor de los 2 a 3 años es cuando se dice que ya la microbiota está más estable y lo más semejante a lo que va a ser la microbiota del adulto. Ahora, aquí en la parte de abajo tenemos otros factores que pueden modular a la microbiota y de manera muy importante tenemos a los antibióticos que nos pueden depletar la microbiota, ya que aunque están administrados para eliminar a bacterias patógenas, pues el antibiótico no discrimina entre una bacteria comensal y una patógena, entonces también podemos perder bacterias comensales. Como dijimos, si es alimentado al seno materno, pues tiene enriquecimiento de bifidobacterias y lactobacilos. También tiene que ver mucho la genética del huésped. Por ejemplo, hay una bacteria que se les conoce como Clistensenella, que esta se ha asociado a la regulación del peso corporal. Los niños que tienen o adultos que tienen más presencia de esta bacteria tienden a ser más esbeltos. Y también el ambiente, es decir, si el niño convive con más niños, con más familia, con conocidos, si va a la escuela, si está en casa, si tiene mascotas, si tiene en su hogar una higiene excesiva, se van a depletar bacterias que podrían formar parte de su microbiota. Tenemos aquí entonces que también hay una diferencia si el bebé nace a término o si nace pretérmino. ¿Alguien me podría decir cuál es la diferencia entre los bebés a término y pretérmino?
No estoy segura, doctora. ¿Nadie se acuerda? A nivel inmunológico, No, doctora. Nada más como definición. Que los que nacen después de las 37 semanas de gestación son los bebitos que se consideran de término. Ok, sí, muy bien. Y dentro de los pretérmino también tenemos diferentes tipos, ¿no? Algunos que son extremos, que son los de 26 semanas, 32 semanas, los moderados y los tardíos. Y esto pues va siendo cada vez más maduro el bebé. Entonces, aquí lo que quiero que consideren es lo siguiente. Cuando el bebé es a término, pues generalmente existen las condiciones para que se pueda dar un nacimiento vía vaginal. En cambio, cuando el bebé es pretérmino, generalmente pues deriva de enfermedades en la madre o de infección en la madre y es necesario que el bebé nazca por cesárea para evitar el sufrimiento o la muerte fetal. Entonces, una primera desventaja que ya tienen estos bebés a pretérmino es que la mayoría de ellos pues nace por cesárea. Entonces ahí ya digamos que van perdiendo microbiota benéfica que pudieron haber obtenido vía vaginal. Ahora bien, si este parto pretérmino, como les comentaba, se deriva de una infección materna y haya, por ejemplo, infección de vías urinarias, infección vaginal y haya poliomielitis y ruptura prematura de membranas, también van a estar más presentes bacterias patógenas en este bebé. Ahora, una de las características que tienen estos bebés prematuros es que por su inmadurez van a tener una mayor susceptibilidad a las infecciones, porque si ya dijimos que el sistema inmune es inmaduro y todavía no es muy eficiente al principio, y estábamos hablando así como en general, ahora imagínense, en un pretérmino es todavía más deficiente. Entonces, estos chiquitos, pues, para empezar, algo que pierden también es el contacto piel con piel al momento del nacimiento y en sus primeros días de vida. Entonces ahí tampoco le puede transmitir a la madre otras bacterias buenas que podrían estar presentes en la piel. A veces tampoco es posible alimentarlos inmediatamente, ya que su estado de salud puede ser delicado y tengan que recibir nutrición parenteral. Y aquí en el hospital pues sí existe la política de que los bebés prematuros pues reciban preferentemente ya sea leche de su madre o leche de donadora del banco de leche. Ajá. Pero en algunos casos no es posible y tienen que recurrir a la alimentación con fórmula. Entonces ahí también se están perdiendo tanto bacterias benéficas como otros factores solubles de protección que le puede dar la madre, que vamos a ver en una siguiente clase. Y estos prematuros pues también pasan largas temporadas en el hospital en lo que logran alcanzar esa estabilidad en su salud o una edad gestacional a término. Entonces, en general tenemos que la mayoría nacen por cesárea, pueden tener un tipo de alimentación que no sea con leche materna, se les administran muchos antibióticos para tratar esas infecciones bacterianas a las que son muy susceptibles, y al estar también en los ambientes del hospital, pues también están más presentes bacterias de tipo patógeno. Entonces, aquí en este diagrama de la microbiota que tendría un bebé a término, si lo comparamos con un bebé pretérmino, podemos observar que el bebé pretérmino tiene una mayor abundancia de proteobacterias que están ejemplificadas aquí en amarillo. Y dentro de ese filo de proteobacterias existen muchas de estas bacterias que son causantes de sepsis tardía y de enterocolitis necrosante, como podrían ser Escherichia, Serratia, Klebsiella, Streptococcus del grupo B, Enterococcus y Clostridia. Entonces, estos bebés por eso tienen una mayor susceptibilidad a este tipo de infecciones.
¿Ustedes han escuchado hablar del tratamiento antibiótico empírico? Sí, doctora. ¿Qué significa tratamiento antibiótico empírico? Pues que se utiliza en aquellos pacientes en los que se conoce que hay algún factor de riesgo para que presenten una infección, o en este caso sepsis, pero no se tiene todavía la evidencia de que esté realmente infectado por algún cultivo o resultados de laboratorio. Exacto. Entonces, cuando existe alto riesgo de infección, de sepsis, perdón, por la infección materna, o cuando el bebé ya está presentando signos y síntomas, a veces se decide iniciar el tratamiento antes de que tengamos el resultado del cultivo. No obstante, lo que se ha observado en los neonatos prematuros es que este tratamiento antibiótico empírico incrementa el riesgo de sepsis, de enterocolitis necrosante e incluso de muerte neonatal, porque va a alterar esta microbiota del bebé. Y entonces, al quitar esta microbiota comensal, pues existe mayor facilidad de que se establezcan bacterias patógenas que causen estas enfermedades. Entonces, es por eso que es muy importante el uso racional de los antibióticos para poder evitar esa colonización por bacterias patógenas. Además, para evitar la resistencia a los antibióticos, que ya sabemos que es en la actualidad un problema muy grave, y también para evitar el desarrollo de enfermedades. Y aquí le quiero poner como un ejemplo un estudio que se realizó en China, en donde se observa qué es lo que le pasa a la microbiota intestinal de estos neonatos prematuros con tan solo una semana de tratamiento antibiótico empírico. Entonces, aquí no es necesario que nos aprendamos todas las bacterias que están ahí, cada una está ejemplificada con un diferente color. Lo único que quiero que se centren ahorita es en las tres columnas del lado derecho. El AF son bebés que no recibieron antibióticos. El PP son bebés que recibieron piperacilina y tazobactam. Y el PM son bebés que recibieron penicilina musalactam. Entonces, vamos a centrarnos en estas bacterias en verde y en amarillo, que son enterococos y estreptococos. Esas bacterias, como pueden observar, están mucho mayor abundantes, en mayor abundancia, que en los niños que no recibieron antibióticos. Incluso en aquellos que recibieron penicilina y musalactam, también están presentes Escherichia, Shigella y Pseudomonas. Estos 4 tipos de bacterias que les acabo de decir, ¿saben a qué tipo de enfermedades están relacionadas en el prematuro? ¿Se refiere como a la sepsis? Ajá, a la sepsis y a la enterocolitis necrosante. Entonces, este es un ejemplo de cómo el tratamiento empírico pone en mayor riesgo de desarrollar ese tipo de enfermedades a los niños prematuros. ¿Sí? Muy bien. Y para terminar la clase de hoy, les quiero comentar, así como la microbiota intestinal y el sistema inmune van madurando poco a poco a lo largo de las primeras etapas de la vida y alcanzando su madurez, estos dos están mutuamente ligados. Si afectamos a uno, afectamos al otro y va a conducir a desviaciones que nos van a causar enfermedades. Por ejemplo, ¿qué es lo que puede favorecer la homeostasis, es decir, el equilibrio de la microbiota? Pues que la madre haya consumido probióticos, que al bebé durante la etapa neonatal haya recibido probióticos, que el nacimiento haya sido por parto o que haya sido alimentado al seno materno. Esos son factores que nos pueden promover un equilibrio. Ahora, ¿qué nos puede perturbar a esta microbiota? Pues los antibióticos que haya recibido la madre en el embarazo por alguna infección vaginal o una infección de vías urinarias,
el antibiótico que pudo recibir al momento del parto, por ejemplo, si es una cesárea o porque esté cursando con una infección activa. Los antibióticos que recibe el bebé en el periodo neonatal, si su nacimiento fue por cesárea y si además fue alimentado con fórmula, entonces esos serían factores que nos podrían perturbar ese equilibrio. Entonces, si nos desviamos de esta homeostasis que existe entre el sistema inmune y la microbiota, se ha observado en estudios epidemiológicos de varias poblaciones del mundo que estas alteraciones pueden conducir a enfermedades inmunes como por ejemplo la enfermedad atópica, el asma, enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1, la enfermedad de Crohn, la colitis, la enterocolitis necrosante en los bebés prematuros y también, como dijimos que la microbiota nos ayuda al metabolismo y a la digestión de los nutrientes, también alteraciones en la microbiota nos pueden conducir a sobrepeso y obesidad. Muy bien, entonces por el día de hoy vamos a terminar la clase. Los veo mañana nuevamente a las 3 y el miércoles les paso las clases para que puedan repasar. Les encargo nada más que se pongan de acuerdo con sus compañeros para que me digan si lunes o martes y a qué hora podríamos aplicar el examen. ¿Tienen alguna duda de lo que vimos hoy? De momento no, doctora, gracias. Muy bien, entonces los veo el día de mañana a las 3. Sí, gracias. Bye.